contextos. De política y políticos, el contexto político. Y recibimos ya a Luis Fernando Salazar Woolfolk para abordar el contexto político de la semana. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ti en cabina, buenos días al auditorio en general. Nos toca hablar en esta ocasión del sistema Uber. El arribo de este sistema como alternativa al transporte público en la ciudad de Torreón, concretamente en el segmento de taxis, hace necesario un análisis desde un punto de vista que la autoridad ha dejado de lado: el interés del usuario. El servicio público se define como la actividad del Estado para satisfacer las necesidades colectivas. Bajo ese principio, el marco constitucional considera que el transporte de personas y mercancías, mediando el pago de dinero, constituye un servicio público que como tal corresponde en exclusiva prestar al gobierno en sus tres niveles en beneficio de los ciudadanos como destinatarios del mismo. Lo anterior genera un monopolio que el municipio de Torreón ejerce, otorgando concesiones en favor de particulares en base a una normativa cuyo objeto es mantener el control de la autoridad sobre la prestación del servicio para garantizar que sea accesible a los ciudadanos a precio justo, buena calidad y condiciones de seguridad. La existencia de un monopolio puede tener una justificación por un tiempo. Pasado genera consecuencias negativas que en el caso de nuestra ciudad se concretan en estructuras que favorecen la relación clientelar del grupo en el poder con propósitos de control político de transportistas y ciudadanos, lo que a su vez origina una cascada de vicios que afectan a concesionarios y usuarios, como el alto costo de las concesiones, mercado negro de traspaso, renta de placas, colusión entre autoridad y permisionarios, y como resultado, desorden, mala calidad, unidades chatarra, precios caros, inseguridad, etcétera. En esta estructura perniciosa, los concesionarios juegan el doble papel de víctimas y verdugos, porque a la postre son unos cuantos funcionarios indignos los que se llevan la mayor tajada del pastel, en términos de un perverso aprovechamiento recaudatorio que no se justifica y de componendas al margen y en lo oscurito. En tal estado de cosas, irrumpe la modernidad tecnológica en forma de una aplicación en las redes sociales que integra en una empresa competitiva a inversionistas y choferes que de la noche a la mañana aparecen prestando un servicio de taxis de modo más ordenado, de mejor calidad, con mayor seguridad y a más bajo precio. La situación genera un conflicto de derechos humanos básicos entre los concesionarios que con razón se sienten lesionados sus derechos constituidos porque se les pone a competir cargando sobre sus espaldas el costo de las concesiones y el precio de la extorsión del día a día, frente a nuevos prestadores del servicio que sin arrostrar el costo de la concesión, también con razón exigen se respete su derecho constitucional de libertad de trabajo. El camino para conciliar los intereses de los actores sociales en juego no consiste en maquillar los actuales reglamentos para que el alcalde Riquelme pueda cobrar cuota a los choferes de Uber. Es curioso que al referir al problema, el edil torreonense no trate para nada el tema relativo a la conveniencia del usuario, que debería ser central, lo que confirma que una vez más que el interés del ciudadano común es cero a la izquierda para los actuales gobiernos de Torreón y de Coahuila. Por otra parte, la subsidiariedad como principio rector del bien común, que indica que el Estado solo debe reservarse las actividades que la sociedad no pueda realizar por sí sola, en el presente caso manda que el transporte público sea liberado, por lo menos en la parte en que el sector privado se encuentra en condiciones de prestarlo con mejores condiciones sin la carga del Estado. Lo correcto es que la autoridad modere su voracidad recaudatoria y piense en el bien común de los involucrados, empezando por los usuarios del servicio, y realizar una reforma legislativa que libere de concesiones los servicios que prestan y que sean equiparables a los prestados por Uber, para que los actores transportistas compitan en igualdad de condiciones. Luis Fernando, ahora esto implica negociación que pudiera,
te comparto mi reflexión. Pareciera que hay momentos donde el discurso es la ley por encima de todo, y hay otros donde entonces sí nos podemos entrar a negociar. Y hoy, por ejemplo, recuerdo una palabra que acaba de usar el secretario del ayuntamiento hace unos minutos aquí. Estamos en tregua. O sea, tú que analizas muy bien este asunto, ¿hasta dónde temas como este se llevan a rajatabla? ¿Hasta dónde es el margen de negociación con los diferentes intereses? Bueno, es que aquí la expresión del funcionario que me mencionas lo dice todo. Estamos en tregua. Este es un gobierno que está en guerra con los ciudadanos, y en un momento dado en que se plantea una opción de prestación de un servicio, en lugar de analizarlo a la luz de la conveniencia del usuario, que en este caso particular a mi juicio sería: quítenle la carga a los concesionarios, bájenle a cero o a casi cero el costo de las concesiones, déjenlos que para permitirles prestar el servicio en mejores condiciones, dejen de tener los controles que tienen, que casi son a nivel de extorsión. Por ejemplo, se dice que las concesiones cuestan 30,000 pesos, pero en el mercado negro se consiguen a veces a 3 o 4 veces su valor. Entonces, esto pues, para poderlo resolver, en primer lugar lo que se tiene que hacer es enfocar desde el punto de vista del interés del usuario, enseguida y un poco atrás el de la costeabilidad de la explotación del servicio, porque es obvio que tiene que ser negocio para quien lo presta, y posteriormente ya el método para lograr eso, que en este caso implicaría una reforma legislativa, liberar las concesiones o ponerlas a tasa cero para que se pueda prestar el servicio en igualdad de circunstancias. Muchas veces vemos y calificamos los ciudadanos en forma muy severa a los transportistas urbanos como el pulpo camionero. Lo consideramos una hidra de muchas cabezas y los vemos a veces como enemigos, pero en realidad si nos acercamos y escuchamos sus puntos de vista, pues efectivamente están compitiendo con una losa de cemento en la espalda, y por eso, o sea, no es producto de la casualidad que vengan estos señores de Uber y con una facilidad extraordinaria proporcionada por la tecnología se pueda haya un cambio tan importante de la noche a la mañana en la prestación del servicio. Entonces ya vendría aquí una forma de desregularización total de ese solo segmento. Por lo pronto, quiere decir que el día que se pueda prestar de otro modo el servicio de autobuses, podrá pensarse en eso, etcétera. Pero en este momento estaríamos hablando exclusivamente de los taxis, de regularizarlo o someterlos a una regularización pareja, pero definitivamente que no signifique para nada una carga para los prestadores de los servicios, porque al fin y al cabo lo que se busca es abaratarlos y mejorarlos. A ver, pero te lo planteo porque finalmente hoy ya lo hablamos con la autoridad, el reglamento ya está listo, ya lo va a aprobar el Cabildo, ya lo van a mandar al Congreso después, ¿no? Y finalmente ocurre la segunda parte de la historia que tú planteas como lo que desde tu perspectiva no tendría que haber sido. Es decir, tenemos dos competidores en condiciones distintas. Tu planteamiento es igualemos las condiciones a las menores. Así la es. realidad fue: intentemos equiparar las condiciones a las más duras. A las más duras, así es, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué implica eso en términos, qué lectura le das en términos, en materia de administración pública, pues? Porque esto es muy profundo, esto habla y esto refleja una forma de gobernar, una forma de entender el ejercicio público y los servicios públicos, ¿no? Bajo cierta regulación, digamos, entre más se regula y entre más normas y entre más complejo es mejor. Pues eso piensa la autoridad, es decir, aquí, y por eso apelo yo al principio de subsidiariedad. ¿Por qué el Estado se reserva el ejercicio o la prestación del servicio público de transporte? Porque se está partiendo de la base de que la sociedad no puede. Uh-huh. Pero si se descubre que por X circunstancias tecnológicas o de mercado, etcétera, la sociedad sí puede,
entonces el Estado tiene que ceder su espacio a la sociedad porque eso es lo que indica la lógica. Y de esta manera lo que se está haciendo, como bien dices, de llevar o tratar de llevar a los de Uber al máximo control, a la máxima carga impositiva o tributaria para poder poner a los participantes en igualdad de circunstancias, pues va a significar una molestia para todos los participantes, va a significar un encarecimiento para el usuario, tanto la prestación de un servicio como la del otro, va a implicar una merma en la calidad, tanto en una forma de prestación del servicio como en el otro. Y pues claro, eso se va a traducir en tensión, en una tensión social que ya hemos estado viendo, pues con actos de verdadera violencia en la que los usuarios son agredidos, son obligados a utilizar uno u otro sistema, son detenidos ciertos vehículos, y en medio de ese fragor, pues nuevamente el modo de gobernar, ¿verdad? Estamos en tregua, es decir, y pónganse en paz y entren a esta forma de hacer las cosas, aunque no sea lo mejor para el usuario. Fíjate, esa es la lectura. Me dejas dos reflexiones. Una nada más para cerrar como el tema logístico, y es que esta movida tampoco garantiza la mejora del servicio por quienes ya lo prestaban, que en este caso son los taxis, ¿no? Que es parte de la dinámica natural del mercado, de la libertad de mercado, donde entra un nuevo competidor y entonces tendríamos como que ponernos las pilas para ofrecer un mejor servicio, pero la regulación tampoco garantiza que vayan a cambiar las condiciones en las que ya se ofrece el servicio del taxi para el usuario. Pero lo otro que me dejas es finalmente esta reflexión sobre dos modelos de gobernar o dos formas de entender la democracia en este punto de la historia, ¿no? O sea, libertad para el ciudadano, es decir, entender que el ciudadano es capaz de autorregularse o no, y entonces hay que regularlo de todo a todo, ¿no? Así es. Debo decirte que los principios de solidaridad y subsidiariedad son válidos en cualquier esquema de gobierno, en una monarquía o en lo que sea. En el caso de la democracia, con mayor razón, es consustancial a, es decir, todo lo que pueda hacer la sociedad por sí mismo hay que dejar que lo haga. Las regulaciones tienen que eliminarse o llevarse al mínimo, porque también la regulación es una cuestión de grado, se entiende, pero aquí no, aquí se trata de que vienen estos como un extraño enemigo que entra a la plaza y entonces hay que cobrarle cuota y que se alinee porque si no los vamos a perseguir y no les vamos a dar tregua. Ese es el problema, es decir, es una visión totalmente absurda del ejercicio del poder. Bueno, pues ahí está, muy 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 interesante. La verdad es que creo que pone sobre la mesa un punto de vista del análisis de la situación que va más allá de una regulación, sino de esto, empezar a cuestionarnos qué significa en términos de entender la forma de gobierno. De verdad muy interesante, Luis Fernando, muchas gracias. Déjanos un punto de contacto para el público, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes en cabina. Y mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias. Luis Fernando Salazar Woolfolk, nuestro colaborador en el contexto político de esta semana.